sobre el por qué decimos amén en los cultos, cómo Dios nos enseña al final de una oración la palabra amén, que significaba entre otras cosas que así sea, o desierto, desierto, eso es lo que significa también. Era un modo de respaldar la predicación, era un modo de manifestarse, de estar de acuerdo con lo que se está diciendo, y ahí dimos ahí un tema amplio, que recorrió una buena parte del Uruguay, me enteré, está muy comentado ese tema ahora por allá. Y luego hemos estado hablando sobre el altar, lo que significa pasar al altar. Y hablábamos que el altar en la Biblia es una enseñanza de un encuentro con Dios. El altar en la Biblia es el significado de una actividad espiritual en mi vida. Y el altar también tiene que ver con un testimonio de la presencia de Dios en ese lugar. Cuando pasamos nosotros al altar porque somos llamados por la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo toca nuestras fibras más íntimas y nos mueve a venir al altar para hablar con Dios. No buscamos hacer ninguna clase de payasada, ni de caernos, ni de que nos pongan las manos en la cabeza, ninguna de esas cosas. Venimos al altar para hablar con Dios, para hacer promesas a Dios, un pacto con Dios que no tiene que ver con dinero, tiene que ver con servicio. Venimos al altar para recordarle a Dios que sus promesas que son fieles queremos que se cumplan en nosotros, y ahí nosotros hacemos promesas y tomamos nuevos compromisos con Dios, y el altar se transforma en un lugar especial. Y hoy vamos a hablar sobre las manos en acción. Una de las cosas que voy a tratar de explicar al comienzo, el por qué en muchos de esos cultos modernos hay mucha gente que levanta las manos, muchos no saben por qué lo hacen, es algo bíblico, no lo es. Bueno, ahora vamos a tratar de aprender qué es esto de tener las manos en acción. Si no les dije en Primera de Timoteo, hermanos, ahí vamos a usar como base de nuestro tema la primera carta de Timoteo, el capítulo 2 y versículo 8. Ese va a ser nuestro primer texto en esta mañana, primera carta de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 8. Dice la palabra: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y ahí aparece la expresión levantando manos santas. Esta clase de oración con las manos hacia el cielo, con las manos abiertas, está hablando, hermanos, sobre la oración pública congregacional. Cuando el texto dice en todo lugar, significa en toda congregación, en todo lugar donde la iglesia del Señor se reúne, se debe hacer esta clase de oración. Los hombres, dice, deben levantar manos santas. Es importante reconocer en el texto la palabra hombres, porque he leído algunos de esos teólogos, de esos comentaristas, que parecían el cómico Cantinflas, le daban más de 1000 vueltas al texto para tratar de meter las mujeres ahí, pero en el culto público la Biblia dice que los que deben orar deben ser los hombres. Eso es lo que dice el texto que estamos leyendo. Ahora dice que las manos deben ser santas. Y nos preguntamos en esos cultos que vemos y la gente levanta sus manos y hace todos esos gestos y esas expresiones, ¿son manos santas? Porque lo que la Biblia se está refiriendo por una mano santa tiene que ver con pureza, tiene que ver con una vida limpia, con una vida que esté reflejando un buen testimonio cristiano. No es para alguien que tiene sus manos contaminadas, comprometidas con actividades pecaminosas. Esa gente no debería levantar las manos. Tienen que ser santas, tienen que ser las manos que pertenezcan a una vida pura, a una vida que está caminando bien con el Señor. Por eso no se debe hacer con liviandad eso en los cultos de que todo el mundo quiere levantar sus manos. Asegúrense que estén limpias.
Asegúrese que su testimonio sea agradable al Señor. Asegúrese que su vida interior esté reflejando realmente la persona de Cristo. En síntesis, mis hermanos, deben levantar las manos santas, personas de buen testimonio, personas que son reconocidas por sus acciones cristianas, personas que son reconocidas por su actividad cristiana, que tienen un buen comportamiento conforme a lo que Dios espera de nosotros. Esos hombres son los que deben levantar manos santas. Ahora quiero que note algo más ahí. Dice el texto que esas manos tienen que ser sin ira y sin contienda. Es decir, que un resentido no puede levantar las manos en el culto. Un amargado no puede levantar las manos en el culto. Un peleador, alguien que está en conflicto con los hermanos, en conflicto con la familia, en definitiva, en conflicto con el prójimo, esa persona no puede levantar las manos. Tienen que ser, dice el texto, sin ira y sin contienda. No puede ser una persona que está en un estado de furia, que entró enojado a la casa de Dios y de pronto usted lo ve ahí con sus manos. Ese no puede levantar. Las manos que se deben elevar al cielo tienen que ser sin ira y sin contienda. Y ahora la raíz del texto. Otra vez, ponga la mirada en el texto. Versículo 8. Dice, quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar levantando mano santa. La primera palabra del texto es la palabra quiero. Que oren. Eso significa que debe ser una actividad habitual, constante en nosotros. Bien como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orá sin cesar. Debe ser una actividad continua, debe ser una actividad constante. Y lo que necesito dejar muy en claro en esta mañana, que esta clase de oración no es solamente para los predicadores, no es solamente para los que ocupan un lugar en el liderazgo de una congregación. Esta orden es dada a todos los hombres, todos los hombres. No está hablando de cargo, no está hablando de una posición espiritual en el cuerpo de Cristo. Todos los hombres, todos los que son salvos, tienen que acostumbrarse a orar públicamente con las manos en alto. Después vamos a ver un poco más sobre la postura de las manos a través de algún texto. Pero dice ese versículo 8, la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra? Quiero. Quiero. Estuve viendo a algunos hombres que estudiaron el idioma griego ese término. Y dice que esa palabra quiero se escribe boulomai. Y dice que eso lo que significa es un deseo activo. Quiero, continuamente, estoy deseando que se ore de ese modo. Es lo que está diciendo. También es una expresión de un deseo abierto. Abiertamente estamos decididos, estamos de acuerdo, estamos en apoyo que cuando se hace la oración pública levanten manos santas. Y yo estoy diciendo esto, y esto no se ve casi en las iglesias bautistas fundamentales. Yo escasas veces en 40 años de vida cristiana he visto en las iglesias bautistas hombres que levanten sus manos para orar al Señor. Muy poquito he visto. Porque cuando algunos lo hacen ya lo miran de reojo y dicen, este no será medio carismático, no será neopentecostal o alguno de esos títulos. Pero lo cierto que su Biblia lo dice y la mía lo dice, quiero que se levanten manos santas. Quiero, dice aquí el apóstol Pablo. Esto es una exigencia, hermano. No es algo para considerar, para pensarlo. Esto es una exigencia. Está escrito a modo de mandamiento. En otras palabras, entiéndame bien, está diciendo Pablo, yo les mando, les exijo. Es un mandamiento autoritativo. Levanten las manos en las reuniones públicas para orar al Señor. Así que si Dios le guía a algunos de los varones en los cultos a hacer eso, que nadie lo esté mirando mal, porque no está trayendo una doctrina equivocada ni nada. La Biblia lo enseña con total claridad. Dice, exijo, quiero que se levanten manos santas en todo lugar, donde la iglesia del Señor se reúne.
nos juntamos en este edificio, nos juntamos en una casa donde está una parte del cuerpo de Cristo. Los hombres necesitan levantar las manos santas. Algunos que hacen eso se los ve muy emocionados. Usted quizás ha visto algunas imágenes de gente que les agarra como una temblequera y están ahí, ¿no? Eso no dice la Biblia que tiene que temblar. Dice que tiene que levantar las manos. No tiene que andar bailando ahí con las manos y todo eso que hacen y remolinos que hacen y nada de eso decía el texto. Hay que limitarse a lo que dice el texto. No podemos salir del límite del texto. Muchas de esa gente que levantan sus manos lloran. Ahí el texto no dice que hay que llorar. Pero digo, de las cosas que se ven y de las cosas que dice la Biblia. La Biblia dice levantar los hombres en todo lugar, mano santa. Porque eso también es una expresión de la paz interior. Una mano levantada, abierta, así, una mano, dos manos. La Biblia habla de todo eso, ya veremos algunos textos. Pero esas manos en alta, a mí me dice, esta persona tiene paz interior. Excepto que sea un hipócrita, un farsante. Pero si es alguien que lo hace de corazón, que verdaderamente está en una vida que camina bien con Dios, me está demostrando con sus manos en alto que él tiene paz interior, que está bien con Dios, que tiene una buena comunión. Hermano, no debo tener conflicto con mi prójimo, con mis hermanos en la fe, con gente de la familia. No debo tener conflicto para poder orar con mis manos en alto. Uno de los problemas que tenemos los hombres casados es que a veces queremos orar, pero no estamos bien con la esposa. Hay algo que no anda bien, hay algo que viene de largo tiempo o algo que surgió de modo espontáneo. Salí de mi casa de la reunión golpeando la puerta, echando humo por mis orejas y por mi nariz y vengo acá a la casa del Señor, entro, levanto, eso no está bien. Observe qué dice la Biblia en cuanto a eso. Primera de Pedro, capítulo 3. Estamos hablando de este tema, de las manos en acción. Primera de Pedro, capítulo 3. Quiero que ponga la atención en el versículo 7. Solamente voy ahí a mencionar el tema, aunque ese solo texto es todo un sermón ahí. Pero observe lo que dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que, en síntesis, el texto explica que cuando uno no está bien en comunión con su esposa, mis oraciones van a tener estorbo, mis oraciones van a tener obstáculos, mis oraciones no van a ser atendidas por Dios porque tengo una situación matrimonial no resuelta. Hay un conflicto abierto. Por lo tanto, intentar hablar con Dios y ser escuchado por Dios va a ser en vano cuando no hay buena comunión entre el hombre y su esposa. La oración sufrirá estorbo. La conexión se va a cortar de algún modo. ¿Cómo se evita eso? El hombre tiene que tomar una postura frente al caso y el texto lo explica. Primero dice, tiene que vivir sabiamente. Sabiamente. El hombre tiene que tener la capacidad de evitar conflictos en el matrimonio. A veces por pequeñeces parece que tiraron la bomba atómica en el hogar. No se saben escuchar, no se saben sentar a resolver las diferencias, no se saben a poner de acuerdo delante del Señor, y el que tiene que tener esa iniciativa es el hombre. Tiene que sepultar su orgullo y todo eso. La Biblia dice, viva con su mujer y hágalo sabiamente.
porque son complicadas algunas, ¿no? Pero esa es harina de otro costal. Pero dice, viva sabiamente, use su inteligencia, no agrande el conflicto. No mire cómo todo se derrumba y se vuelve escombros y cenizas su hogar. Sea sabio, siéntese, hable, ceda posiciones, cambie actitudes si es necesario. Y varón, no se haga el macho, trátela a la mujer con cariño como si fuera un cristal refinado, dice, como vaso más frágil. Ustedes saben que hay algunos vasos de cristal. Quizás una voz, un tenor como Omar canta y plum, empiezan a explotar los vasos. Y no es porque hay malos espíritus, es que la voz tiene cierta potencia que cuando hay cristales muy refinados se rompen los vasos. ¿No lo sabían? Vamos a esa prueba. Y entonces la Biblia dice así, que la mujer es un vaso frágil, y tiene que ser tratado con delicadeza. Porque el mínimo movimiento equivocado puede producir una fractura, una ruptura, un daño. Y el hombre tiene que tener esa sensibilidad en el trato con su esposa, porque después va a tener que hablar con Dios. Si no está bien esa situación, su oración va a tener estorbo. Y ahí puede levantar las manos y todo lo que quiera y su oración no va a ser atendida por Dios porque tiene un estorbo de una situación no resuelta. En la vida matrimonial, y no voy a entrar mucho más en ese tema, muchas veces el hombre hace como de escapista, nunca termina de solucionar los problemas, ata todo con alambre y deja ahí, ya el tiempo va a arreglar, y el tiempo no arregla, el tiempo agrava las cosas. Y dice la Biblia, hay que vivir sabiamente, hay que tratarla a la mujer como vaso más frágil y no pierda en su memoria que ella también es coheredera de la gracia. Vamos a tener que convivir todo en eternidad juntos. Coherederas de la gracia. Pero lo que más de la riqueza de este texto que nos convocó aquí es que nuestras oraciones pueden sufrir estorbos, varones. Debemos hacer las cosas bien, debemos estar bien para que podamos levantar esas manos santas y nuestra oración llegue sin ninguna clase de impedimento a la presencia del Señor y sean atendidas por el Señor. Manos en acción, de eso estamos hablando. Quiero llevar la primera de Timoteo otra vez más, en el capítulo 5. Primera de Timoteo, el capítulo 5. Ahí no aparece la palabra manos, pero es evidente que está en el trasfondo. Primera de Timoteo, capítulo 5. El contexto viene hablando un poco sobre las viudas y los compromisos que deben tener la iglesia y los familiares con las viudas. Hay ciertos requisitos para que ellas reciban un sostén. Y en ese contexto aparece aquí el versículo 7, Primera de Timoteo 5, 7. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este pasaje, hermano, está dirigido a hombres que tienen su vida más apegada a la pereza y a la vagancia. Pero en la iglesia se los ve muy santos. En la iglesia se los ve muy espirituales, muy cristianizados. Y eso a veces es un barniz, es un maquillaje. Y entonces el verdadero cristiano se puede notar cuando sus manos están en acción. Dice que él va a trabajar y va a proveer para los suyos y va a proveer para los de su casa. No es un vago, tiene manos de un trabajador. Tienes manos que están en acción. No es una persona despreocupada por su familia, sino que hace grandes esfuerzos, porque todos esos cristianos vagos que lo hay en gran cantidad, que no proveen para lo suyo, pero se sienten conocedores de toda la Biblia dice que si usted no provee para su casa y no provee para lo suyo, usted ha negado la fe. Wow, está picante ese texto, ¿no?
Uno se siente entre la espada y la pared. Y estoy trabajando lo suficiente para proveer a mi familia, porque nosotros como padres, como esposos y cabeza de la familia, tenemos que asumir responsabilidades y tenemos que proveer lo suficiente para la salud, lo suficiente para la vestimenta, lo suficiente para los alimentos de los que viven bajo nuestro techo, de los que son parte de nuestro grupo familiar. Tengo que tener manos de acción, manos de trabajo, porque si no soy un cristiano trabajador, yo estoy negando la fe, dice el texto. ¿Y sabe cuánto conozco de esto yo? Conozco tanta cantidad como para ser dulce con esos cristianos. No les gusta trabajar, son como piqueteros de la fe, ¿eh? Son como choriplaneros, ¿no? Les gusta una migaja nada más y no mucho esfuerzo. La Biblia dice, provea para lo suyo. Dios le puso como responsable en ese hogar. Trate de que esté bien. Usted no está ahí para satisfacer caprichos en el hogar, pero sí está para cubrir necesidades en el hogar. ¿Qué es lo que quiero decir? Si su esposa viene y le dice, quiero que me compres un pantaloncito de las 3 tiras porque vi a la esposa de tal futbolista que... No, ese ya es un capricho, pero sí te voy a comprar un pantaloncito para cubrir la necesidad. La vestimenta, los niños que tengan su calzado, los niños que tengan los útiles para que puedan estudiar y puedan formarse. Eso es responsabilidad del hombre. Tiene que tener manos de acción, porque si no trabaja para proveer a los suyos, ha negado la fe, dice la Biblia. ¿Sabe cuántos que han negado la fe desfilan por los púlpitos predicando? No les gusta el trabajo, solo les gusta figurar. Esa gente niega la fe. Necesitamos hombres de manos en acción, de manos que trabajen, de manos que provean. Y hay algunos que vienen de un pasado oscuro, también la Biblia tiene algo para decirles. Observe ahí en Efesios capítulo 4. Esto para los que vienen de un pasado oscuro. La Biblia ahora le enseña lo que debe hacer estando en Cristo Jesús. Efesios el capítulo 4, versículo 28. Efesios 4, 28. ¿Qué pasó? ¿Perdió el poder la cebolla? Ya no, yo no estoy llorando, no sé ustedes. Bueno, bienaventurada la cebolla. Dice ahí Efesios 4, verso 28, hermano, dice, el que hurtaba, ese no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si tenemos un ex chorro en la congregación, un ex amigo de lo ajeno, esos que les gustaba meter la mano en la lata, bueno, ya sabe quiénes eran esos. Dice, si usted era uno de esos, ahora no haga más eso, no hurte más, no robe más. Si se llevaba la aguja del taller, si se llevaba el carretel de hilo del taller, no haga más eso. Si se le pegaba la tijera del taller, no haga más eso. Estoy hablando español puro hoy, ¿no? ¿Sí, no? Bueno. Dice, no haga más. ¿Y qué hago ahora? Si estaba ya acostumbrado a llevarme algo en el saquito ahí. Dice, trabaje con sus manos. Y no solamente trabaje con sus manos, produzca lo suficiente para usted y para compartir con otros. Ese es el cambio del chorro. Entró Cristo en su vida, cambió, ya no se apega a lo ajeno, ahora trabaja, produce con sus manos y con gratitud ayuda a otros. Eso es manos en acción, hermano, manos en acción. Tenemos que cuidar mucho de nuestras manos. Un poquito sobre las raíces de la forma de orar. Volvemos a ese punto de la oración. A mí, la verdad, hermano, muchas veces yo quise levantar las manos en las reuniones de años atrás. Y creo que me sobran los dedos de esta mano para contar las veces que yo levanté la mano en un culto. Porque muchas veces tenía ese temor de que la gente dijera, este se volvió carismático, pentecostal, mire lo que... Había uno de la iglesia anterior que vino y me dijo, tiene que hablar con un hermano que parece que era árbitro, un juez de línea.
Y le digo, ¿por qué? Dice, porque está toda la reunión con la mano así, marcando posición adelantada, dice. Y era uno que venía de esas iglesias. Entonces yo le expliqué, no, la Biblia enseña que se puede levantar mano santa, pero le cuento eso para que vea que cuando sucede, a veces la gente lo mira de reojo, lo ve mal, este tiene una nueva doctrina o qué. Pero a mí lo que me gustaba hacer con las manos en alto era levantar la Biblia. Eso acostumbramos mucho los bautistas fundamentales. Nosotros queremos levantar esta palabra viva, y cuando alguien está predicando y la gente a veces dice amén y levantan esa mano y levantan con la Biblia, levantan la palabra de Dios, eso sí lo hacemos. Y eso somos muchos los predicadores que hacemos y muchos de los hermanos que aún no predican que lo hacen. Pero levantar la Biblia en alto a veces implica que estoy reclamando promesas a Dios, estoy orando con la Biblia en alto, estoy reclamando a Dios que cumpla sus promesas. Yo sé que Él las cumple, pero ahí estoy con su palabra recordándole, aquí está escrito, yo confío en esto, vas a cumplir esta promesa, y estoy orando y lo estoy haciendo con la Biblia en alto. Cuando levanto mi Biblia estoy orando y diciendo, Dios, yo creo en todo el contenido de este libro maravilloso. Como se cantó ahora en la mañana, hermano Eric, bellas palabras de vida. Yo creo en todas estas bellas palabras de vida. Y entonces cuando oro puedo estar levantando la palabra, y esa palabra también significa que yo tengo una conexión con mi fuente de fe. La Biblia es mi fuente de fe. La Biblia es mi fuente de fe, y yo estoy orando a Dios y estoy expresando mi fe con mi mano en alto y con la palabra en alto. Así que, hermanos, si usted quiere orar aquí o en el culto, en una predicación, quiere respaldar al predicador, al que está guiando la alabanza, usted puede hasta ponerse de pie ahí. Ya sabe que todo debe hacerse decentemente y en orden. Mientras se haga decentemente y en orden, usted se levanta y pone la Biblia en alto, y, hermano, no tiene que estar atornillado en el asiento. Todo decentemente y en orden. Ahora vamos a ver un poquito, hay un par de textos, no muchos, algunos los voy a citar de memoria, para ver un poco de las raíces de la forma de orar. Por ejemplo, en el libro de Levítico, si puede ir un momento ahí, en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 9 y versículo 22. Levítico el capítulo 9, versículo 22. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor. Dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Aquí vemos un hombre que está levantando, dice la Biblia, las manos hacia el pueblo. Alzó sus manos, quiere decir una expresión más o menos así, ¿no? Y lo bendijo, le pidió a Dios que derrame bendición sobre su pueblo. Y aquí vemos un hombre en una actitud de oración con sus manos extendidas al pueblo. Así que aquí tiene una forma para orar y pedir bendición de Dios sobre el pueblo. En el libro de Reyes, veamos otro ejemplo allí, Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, el capítulo 8, versículos 22 y 23. Primer libro de los Reyes, el capítulo 8 y los versículos 22 y 23. El anterior texto era Aarón, el hermano de Moisés. Ahora aquí lo vamos a encontrar a Salomón, el hijo del rey David. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Entonces lo vemos aquí a Salomón, que él está extendiendo sus manos al cielo. Aarón extendió las manos al pueblo, ahora este es al cielo, hacia arriba.
Van notando que hay distintas posiciones de usar las manos en la oración. Unos hacia el pueblo, este está hacia arriba. Verso 54, observe. Versículo 54, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Ahora el pasaje nos agrega otro ingrediente. Esta oración se hizo de rodillas. Usted puede orar parado, puede orar arrodillado, y él extendió las manos al cielo. Estamos viendo las manos en acción. Estamos viendo distintas enseñanzas de la Biblia en cuanto a la posición. Pero la posición en que está nuestra mano no es lo más importante. Lo más importante es nuestra vida interior, nuestra pureza. Manos santas, sin ira y sin contienda. Un pasaje más para ir afirmando esta idea. Segundo libro de las Crónicas. Después de Reyes viene Crónicas. Segundo libro de las Crónicas. Capítulo 20. Segundo libro de las Crónicas. Capítulo 20, versículo 5. Segunda Crónicas 25, esta es la oración de un rey que se llamaba Josafat. Dice la palabra, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario y tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ahí está el rey orando, dice, a ti volvemos nuestros ojos, nuestras miradas, delante de la asamblea, delante del atrio, delante del altar. Ahí está con sus manos hablando con Dios, buscando el favor de Dios en la adversidad. Pues así nos enseña la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, dice Lucas 24, 50, que cuando Él fue alzado, los bendijo con sus manos a los discípulos. El Señor bendecía. En Juan capítulo 17 se habla también de que el Señor alzó sus manos al cielo. Habla allí de que del Señor orando al cielo. El libro de los Salmos, hermanos, así a abuelo de pájaro le diré, el 28:2 dice, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Hablo con Dios, oro a Dios, dice el salmista, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Ese es Salmo 28:2. Salmo 63:4 dice, en tu nombre alzaré mis manos. Es decir, que estoy dándole, hermanos, a principios desde las raíces de la Biblia, que la gente oraba a Dios levantando sus manos al cielo, levantando sus manos hacia el pueblo, poniendo su mirada en el cielo, sus ojos en el cielo. Y hasta en Génesis 17, verso 3, habla acerca de Abraham, postrado de rodilla, postrado sobre su rostro, hablando con Dios.
Dice la Biblia, mando a los hombres en todo lugar que levanten manos santas. Ese es un desafío para orar. Siempre, hermano, nuestra vida está rodeada de una pobreza de oración. Somos muy pobres para orar. No oramos tiempo. Yo tengo ese desafío y aún hay veces que tengo buenas épocas de oración y hay otras veces que las cosas de la vida, como en una prédica que hice hace poco, ando en una cosa y otra cosa y descuidamos la oración. Y el resultado de eso es una familia débil, que los problemas entran como agua. Por cualquier motivo entran los problemas. Una iglesia débil, una iglesia que no crece, una iglesia, hermano, que no está activa, es una iglesia que le falta oración. Le falta oración. La oración, hermano, es la clave. La oración ha sido la protagonista de los grandes avivamientos en la historia del cristianismo. Si no tenemos nosotros mejoría en nuestra vida de oración, no vamos a tener avivamiento espiritual ni despertar espiritual entre nosotros. Necesitamos orar y ahora específicamente dice, mando a todos los hombres en todo lugar que levanten manos santas. Quiero eso, dice Pablo, exijo eso, demando eso, que los hombres levanten mano santa y en todo lugar oren al Señor. El libro de las Lamentaciones de Jeremías, allí por el pueblo, por rebelarse con Dios, cayeron, hermano, en la miseria. Los sacerdotes, que eran los líderes espirituales, trataban de buscar algo de comida en la basura. A los hijos se los comían. Se comían a los hijos, hermanos, de tan hambruna que había. Y dice Jeremías en el libro de las Lamentaciones, capítulo 2, verso 19, dice él ahí, dice, alza tus manos a él implorando por la vida de tus pequeñitos. Ahí está pidiendo Jeremías a los hombres, dice, alcen sus manos implorando por la vida de los pequeñitos. Qué tragedia que se tuvieron que comer hasta sus propios hijos por causa de su pecado, de la rebeldía a Dios. Es el mismo libro de las Lamentaciones, cuando dice en el capítulo 3, verso 41, que tenemos que levantar nuestros corazones y derramarlos como agua delante del Señor. Habla de una clase de oración, de una entrega total, que sintamos que nuestro corazón se derrama como aguas delante de Dios orando. Necesitamos orar, hermanos, manos en acción, manos elevadas al cielo, manos buscando el favor de Dios, la bendición de Dios. Y ahora dos textos, uno en Nehemías y en su vecino Esdras. Busque ahí, por favor, Nehemías. Y luego de eso vamos a ir entrando en la recta final de nuestro mensaje, hablando sobre las manos y el servicio. En el libro de Nehemías, les dije allí, capítulo 8, ese pasaje lo hemos leído cuando hablamos acerca del amén, y yo dije que lo iba a volver a usar a ese texto. Nehemías, el capítulo 8. El pueblo se juntó después de muchos años, regresaron del cautiverio. Este es el primer testimonio registrado de un avivamiento espiritual. La palabra de Dios se predicó como 6 horas. Esdras subió al púlpito y habló desde el alba hasta el mediodía. Y dice ahí, Nehemías 8, verso 5. Nehemías 8, verso 5. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ahí estamos viendo al pueblo reaccionando a la predicación. Esa predicación entró en lo más profundo de su ser y se postraron y levantaron sus manos y adoraron a Dios, buscaron el favor de Dios. Así enseña la Biblia, hermano. Ahí, vecino del libro de Nehemías, antes de Nehemías está el libro de Esdras, capítulo 9. Esdras, el capítulo 9. Ese capítulo habla de todo un drama,
los líderes espirituales habían caído en pecado, hermano, y el sacerdote Esdras estaba quebrantado por ver tanto pecado y cómo la bendición de Dios se había alejado del pueblo. Y mire lo que él cuenta aquí, capítulo 9, versículo 5. Antes él había dicho que se había quitado pelo de la cabeza, se arrancaba la barba, desesperado, rompió sus vestidos porque le dolía ver a su pueblo en pecado. Y llega hasta el versículo 5 y él dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodilla y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Ahí está, se puso sobre sus rodillas, dice, y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Mando a todos los hombres en todo lugar que oren levantando manos santas. Aquí está otro siervo postrado, levantando sus manos al cielo. Pues la Biblia nos enseña desde los días del Antiguo Testamento de cómo buscar a Dios, de cómo orar. No es ninguna cosa extraña esto de levantar las manos, solamente asegurémonos que sean manos santas, que sean manos que representan una vida que está caminando espiritualmente bien delante del Señor. Solamente asegurémonos de eso, manos en acción. 3 textos ya para terminar con nuestro mensaje. En primer lugar, en Hebreos capítulo 12, quiero que observe algo acerca de manos. Es un texto que ya hemos usado en otras prédicas, pero así dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Hebreos 12, verso 12. Dice la Escritura: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Este es uno de los 3 textos que voy a usar para hacer comentarios sobre las manos y el servicio. Las manos tenemos que ponerlas a trabajar en la obra de Dios. Nuestras manos están involucradas en muchas actividades. Algunas son buenas porque son actividades para proveer para nuestra casa, para los nuestros. Pero nuestras manos también tienen que ser usadas en la obra de Dios. Aquí ese pasaje está hablando de una huelga espiritual, está hablando de manos caídas, de manos que no están en acción, de manos que están allí descansando, de manos que no están produciendo. Y el texto contiene esa exhortación: levantad esas manos caídas. En otras palabras, ponlas a trabajar, ponlas a hacer algo por Dios, ponlas a hacer algo para Dios, para la obra de Dios. Aquí hay manos en acción. Porque no solo las manos estaban caídas, las rodillas estaban paralizadas. Eran vidas que no se movían, eran vidas que no trabajaban en la obra de Dios. Estaban entretenidos, vaya a saber en qué actividades del mundo. Pero el texto exhorta, dice: levante esas manos caídas, no se sume a la huelga espiritual, trabaje en la obra de Dios, transpire en la obra de Dios, haga algo grande para Dios. Él es bueno, nos dio perdón de pecados y salvación eterna. Así que ponga las manos a trabajar en la obra de Dios. Y eso tenemos que recordarnos unos a otros. Porque a veces nos olvidamos, hermano, de poner nuestras manos a trabajar, y tenemos que animarnos unos con otros. El segundo pasaje, que también lo hemos usado alguna vez, está en Lucas capítulo 9. 2 textos más y terminamos. El primero ahí, Lucas 9, verso 62. El Evangelio de Lucas capítulo 9. Y el versículo 62, dice la palabra: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora aquí las manos están en el arado, una herramienta de trabajo, un instrumento de trabajo. Y dice Dios: si vas a poner la mano en el arado, si te vas a poner a trabajar, no mires para atrás. Porque hay recuerdos, hay hechos del pasado que te van a lastimar, que te van a torturar. Hay hechos de nuestros pasados que nos van a desalentar, nos van a desanimar. Ya no vives en el pasado, deja tu pasado atrás. Ahora pusiste la mano en el arado, enfócate hacia adelante y empieza a abrir surco, empieza a sembrar semilla y empieza a esperar los frutos del Señor.
Si pones la mano en el arado ahí, tirado por un buey, 2 bueyes, y allí esa madera que va abriendo el surco donde usted va a poner la semilla. Se acostumbraba a poner una cinta por delante y el que ponía la mano en el arado no podía mirar atrás. Miraba esa cinta, ese pedazo de tela o de trapo, porque el surco tenía que salir derecho. Y así debe ser nuestra vida cristiana. Tenemos que andar derecho, hermano, Nuestras manos tienen que estar en el arado. Quiere decir que estamos en la obra de Dios. Quiere decir que estamos en el servicio. Quiere decir que estamos en acción. Son manos diferentes a las del texto anterior. Esas estaban caídas, abandonadas. Pero la que tiene la mano en el arado, ese está trabajando en la obra de Dios. Qué linda exhortación esta, ¿no? No mire para atrás, hermano. A veces hay cosas oscuras, feas en nuestro pasado y no hay modo de corregirlas. Ya sucedieron así. ¿Para qué me voy a torturar con mi pasado cuando tengo todo un futuro para conquistar con la ayuda del Señor? Tengo que mirar adelante. Y quizás siempre miré el arado ahí y alguna vez dije, me voy a animar. Ya anímese y ponga la mano en el arado y empieza a trabajar para el Señor. No hay nada más lindo en esta vida que poder trabajar para nuestro Salvador. Último texto y terminamos ahí. Lucas, aquí en el mismo capítulo 9, verso 23. Lucas, el capítulo 9, verso 23. Dice la palabra que Jesús le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare delante de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Dónde están las manos aquí? En el verso 23. Dice, tome su cruz. ¿Con qué va a tomar la cruz? Con las manos. Va a tomar la cruz del Señor. El diablo va a venir y le va a hablar a su oído y le va a decir con palabras suaves: no tomes tan en serio esto del cristianismo, porque vas a entrar en una zona peligrosa, te vas a volver un fanático. Y el diablo viene y le taladra el oído ahí, ¿no? Yo no quiero ser un fanático, yo quiero ser fiel a Dios nada más. Esa es mi aspiración. Yo sé que Dios no aprueba el fanatismo, pero Dios mira con agrado hombres y mujeres que le son fieles a Él. Y yo voy a tomar esa cruz con mis manos. Y el diablo viene y dice, bueno, pero hay otras cruces más pequeñas. No tienes por qué llevar la cruz de Cristo, que es tan pesada y que es tan dolorosa. Usted no acepte esas ofertas del diablo. Usted tome la verdadera cruz de Cristo y sígalo al Señor. Siga la cruz. Porque esto dice la palabra de Dios aquí. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo primero que dice el Señor, si queremos ser un buen discípulo de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que se dice la muerte del yo. Tengo que matar mi yo para poder llenarme de Dios. Otra vez, tengo que matar mi yo para poder llenarme de Dios. Es lo que Pablo le dijo a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Él les dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo mismo le dijo en Filipenses 1, 21, cuando él habla, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay otra cosa. La muerte del yo. Niéguese a sí mismo para servir a Dios. El Señor pasa a ser el primer lugar en mi vida, mi principal motivación, mi campo de acción está junto al Señor. Ya no me estoy mirando en el espejo, ya no me siento el ombligo del mundo, ya no me siento la última Coca-Cola del desierto. Ahora yo soy de Cristo y vivo para el Señor. Niéguese a sí mismo, dice. Y ahora la frase que sigue dice, y tome su cruz cada día. ¿Cada cuánto? No es el domingo a la mañana nomás, dice cada día. Cada día soy desafiado a ser un cristiano. Cada día soy desafiado a demostrar que soy un seguidor de Cristo. Cada día soy desafiado a demostrar que soy salvo por el Señor Jesús. Cada día es mi compromiso. No es que ahora sí en el invierno aflojo un poco. No, cada día.
Es que el otoño los días son grises y las hojas se caen de los árboles y le tengo miedo a los resfríos y cada día. Pero en el invierno aflojo, pero en la primavera me pongo bien. No, cada día. No importa la estación del año, no importa el tiempo. Cuando puse las manos en el arado, cuando tomé la cruz, cuando levanté mis manos caídas, cada día voy a seguir al Señor. Y ahora dice allí, cada día y sígame. Entonces no se puede seguir al Señor Jesús sin cruz, porque no existe cristianismo sin cruz. Hay que tomar la cruz. Y la cruz significa 3 cosas. Alguna vez lo he enseñado eso aquí. En primer lugar, cuando Él dice tome su cruz, está recordándonos que la cruz es un símbolo de dolor. Va a sufrir si toma la cruz de Cristo. Va a sufrir la persecución, va a sufrir el desprecio, va a sufrir dolor, va a sufrir maltrato, va a sufrir el hecho que le hagan al costado, la famosa palabra moderna, bullying. Le van a hacer a un costado, porque la cruz es símbolo de dolor. La gente lo va a tratar mal, la gente no es cariñosa con los cristianos. La gente siempre tiene algo para señalar y para atacar en los cristianos. La gente no anda buscando cristianos como sus mejores amigos, porque ellos quieren sus actividades pecaminosas y necesitan cómplices para eso, y los cristianos no estamos en eso. Entonces, si usted toma la cruz, es un símbolo de dolor. En segundo lugar, la cruz es un símbolo de vergüenza. Porque cuando alguien llevaba la cruz, los padres sacaban a los niños a las puertas de la casa y les tiraban piedra al que llevaba la cruz, y le insultaban y le escupían. Porque la cruz es un símbolo de vergüenza. Mucha gente va a tratar de ponernos en situación de vergüenza nosotros, en situación de humillación. Y Jesús dice, vas a tomar la cruz, te van a hacer sentir vergüenza, te van a hacer pasar malos momentos. Pero dice que la cruz también es símbolo de muerte, de dolor, de vergüenza y de muerte, porque todo crucificado inevitablemente moría. Y dice, ¿estás dispuesto a pagar el precio? El precio no solo es el desprecio, a veces puede ser tu vida. Por eso el texto que sigue dice, si alguien pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Qué texto impactante, ¿verdad? Dice Jesús, si alguien pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Porque una vida que no es vivida para Cristo, ¿qué valor tiene? ¿Qué sentido tiene una vida sin Cristo? Vivimos en un mundo bullicioso, pero lleno de almas vacías, llenas de almas hambrientas y sedientas, porque esas almas sufren de la ausencia de Dios. Y nosotros tenemos al Señor en nuestra vida. No importa si nos desprecian, si nos maltratan, si nos hacen a un costado, si nos dejan afuera de la herencia familiar. ¿Qué importa? Yo tomo la cruz y sigo al Señor. Él es mi Salvador. Hay un precio para pagar. Y dice el Señor después, dice, ¿y de qué sirve si alguien ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve eso? Que se haya llenado de riquezas temporales y materiales, pero va a pasar una eternidad en el infierno. Y ahora lo último, ese texto, para terminar, necesito explicarlo. Lo leo otra vez, verso 26. Verso 26 dice el Señor, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Dice, el que se avergonzare de mí. Si usted está viviendo de manos caídas, usted tiene vergüenza del Señor, no está sirviendo. Si usted no tiene las manos en el arado, usted está sintiendo vergüenza del Señor, no está sirviendo. Si usted no está tomando la cruz, está teniendo vergüenza. Dice el Señor, si alguien se avergonzare de mí, dice, yo le negaré delante de mi Padre. En los grupos neopentecostales y todo eso, dice, ve que la salvación se pierde, el Señor le va a negar. No está hablando de salvación, está hablando de servicio. Y lo que Jesús está diciendo en este texto no es que usted va a perder la salvación, sino que cuando estemos delante de su Padre en el tribunal de Cristo, Él nos va a negar como siervo. Este es mi hermano, este es mi hijo, yo lo salvé, pero nunca me sirvió. De eso está hablando el texto. Dice, yo le negaré delante de mi Padre. En otras palabras, no lo reconoceré como mi siervo. Pero tenemos otro texto del Evangelio donde Jesús dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oh, si alguno me sirviere,
mi Padre le honrará. Él le va a poner en un lugar alto. Él le va a poner en un pedestal. Dios es reconocedor de sus obreros. Dios no se olvida de nuestro trabajo por Él. Hermoso texto. Si alguno me sirviere, dice Jesús, mi Padre le honrará. Qué privilegio. ¿Cómo están nuestras manos? Algunos vamos a tener que empezar a levantar esas manos santas para que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia de Dios. Algunos de rodillas levantarán las manos al cielo, otros de rodillas levantarán la mano hacia el pueblo, hacia la familia de Dios. Algo tenemos que hacer con nuestras manos, ponerlas en acción, no tenerlas paralizadas, tenerlas activas, las manos puestas en el arado, en señal de trabajo, de servicio, de sacrificio a nuestro Dios, las manos nuestras aferradas a la cruz, en testimonio de que estamos siguiendo al Salvador. Dice Pablo, yo quiero que los hombres en todo lugar levanten manos santas, sin iras y sin contienda. Adelante, varones, tenemos una gran oportunidad. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, hermano. Que Dios bendiga sus vidas y vamos adelante, que hay mucha tierra por conquistar todavía para nuestro Señor.